Hola hermanitos, bendiciones para todos ustedes. Hoy vamos a reflexionar un poquito, hermanos, sobre el depósito de la fe, del que nos habla la Sagrada Escritura. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol San Pablo. En Primera de Timoteo capítulo 6, del 13 al 14. Ahora te doy una orden en presencia del Dios que da vida al universo entero y de Cristo Jesús, que dio su magnífico testimonio ante Poncio Pilato. Guarda el mandato, presérvalo de todo lo que pueda mancharlo o adulterarlo, hasta la venida gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que encontramos aquí, hermanos? ¿Qué es lo que dice San Pablo a Timoteo? Le dice: te doy una orden en presencia del Dios que da vida al universo entero y en Cristo Jesús, que dio su magnífico testimonio ante Poncio Pilato. Guarda el mandato. ¿A qué mandato se refiere? Dice: consérvalo de todo lo que pueda mancharlo o adulterarlo, hasta la venida gloriosa de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Hasta cuándo se tiene que preservar el mandato de nuestro Señor Jesucristo sin mancharlo o adulterarlo? Hasta su venida gloriosa, que es hasta el fin de los tiempos. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta de el celo de San Pablo porque se conserve ese depósito de la fe sin errores, sin manchas, que no sea cambiado, que no sea adulterado. Y por eso le está dando esta orden a Timoteo. Guarda el mandato, presérvalo de todo lo que pueda mancharlo o adulterarlo, hasta la venida gloriosa de Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, ahora vamos a ver lo que nos dice en 1 Timoteo 6, del 20 al 21. Timoteo, conserva el depósito, evita las palabrerías inútiles y mundanas, así como las discusiones procedentes de una falsa ciencia. Por darle crédito, algunos se han alejado de la fe. La gracia esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Aquí de nuevo, hermanitos, escuchamos lo que está diciéndole San Pablo a Timoteo. Dice: Timoteo, conserva el depósito. Aquí está el depósito. ¿Qué significa, hermanos, el depósito? El depósito de la fe. El depósito que Jesucristo encomendó a sus apóstoles, que es su enseñanza, que es su doctrina, para que ellos la siguieran transmitiendo a sus sucesores, para que esa doctrina llegara intacta, sin errores, hasta el fin de los tiempos, cuando Él venga glorioso, rodeado de sus santos ángeles. Aquí vemos la importancia, mis hermanos, de nosotros como católicos darnos cuenta de esto. Por eso el magisterio de la Iglesia tiene esa responsabilidad, ese mandato de parte de Cristo. El magisterio de la Iglesia, que son los obispos y el Papa, tienen que cuidar de este depósito, de que no sea adulterado, de que no sea manchado. Tienen que protegerlo, que custodiarlo, porque es un mandato del Señor. Y por eso San Pablo le dice a Timoteo: conserva el depósito, evita las palabrerías inútiles y mundanas, así como las discusiones procedentes de una falsa ciencia. Dice que por darle crédito, algunos se han alejado de la fe, por darle crédito a las falsas ciencias. Nos damos cuenta, hermanitos, que la ciencia pues está descubriendo muchas cosas y sigue inventando muchas cosas, pero hay muchos descubrimientos que van en contra, de la revelación divina, que van en contra del depósito de la fe, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con seguir las inspiraciones de la falsa ciencia y dejar de seguir las inspiraciones del Espíritu Santo.
que son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, la revelación que Él encomendó a su iglesia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la importancia de darnos cuenta de que como católicos también nosotros tenemos esa responsabilidad de cuidar este depósito de la fe? Y ahora vamos a ver en 2 de Timoteo qué nos dice la palabra de Dios, 13 al 14. 2 de Timoteo 1, del 13 al 14. Dice así: toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. Aquí encontramos lo que está diciendo San Pablo. Toma como norma, dice, la sana doctrina. ¿Acaso no es ese el depósito de la fe del que le está pidiendo a Timoteo que tiene que cuidar? Dice que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. Según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, según el plan de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, conserva el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Conserva el precioso depósito. Es el precioso depósito, hermanos, porque es la enseñanza que viene desde nuestro Señor Jesucristo. Y es la enseñanza apostólica. Por eso debemos de conocer nosotros la sana doctrina, para darnos cuenta cuando alguien venga ya enseñándonos otra doctrina, que no es la que Jesucristo encomendó, que no es ese depósito precioso que Jesucristo encomendó a sus apóstoles. ¿Se fijan cómo es importante esto para nosotros como católicos? Y dice, conserva el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo les prometió el Espíritu Santo a sus apóstoles, para que Él los guiara, para que Él los iluminara, para que Él los condujera, para que Él les recordara sus enseñanzas, sus palabras, todo lo que Él les enseñó, para que lo siguieran transmitiendo de generación en generación. ¿Se fijan? Ahora vamos a ver en 2 de Timoteo 4:6. ¿Qué nos dice aquí? Del 6 al 8. Dice, yo por mi parte estoy llegando al fin y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que depositaron en mis manos. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa con la que me premiará aquel día el Señor, juez justo. Y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Palabra de Dios. San Pablo presiente que ya su vida pues está pronto a desaparecer de este mundo, pero él está contento de haber combatido el buen combate de la fe, de haber preservado ese depósito que se depositó en él, en sus manos, para que lo cuidara, para que lo transmitiera tal y como es. Y por eso él dice, he combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que depositaron en mis manos. ¿Se fijan, hermanos? Esa es la misión de todo cristiano, principalmente del magisterio de la iglesia, que son los obispos y el papa, y que son los únicos que tienen la potestad de parte de Cristo para interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Y para cuidarla también, tienen que cuidarla, para que no sea manchada, no sea cambiada esa doctrina de nuestro Señor Jesucristo hasta el fin de los tiempos. Pero no nada más los obispos, no nada más el magisterio de la iglesia, sino también nosotros los bautizados. Pero ¿cómo vamos a defenderla? ¿Cómo vamos nosotros a luchar el buen combate de la fe si no la conocemos? Si no conocemos la verdadera doctrina para defenderla, si no nos vamos a dar cuenta cuando alguien ya nos viene enseñando otra cosa que no es ese depósito que Jesucristo depositó en sus apóstoles, en su iglesia, y que los apóstoles siguen transmitiendo en sus sucesores hasta hoy. Ahora vamos a ver, hermanitos, lo que nos dice San Juan en la primera carta de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Dice, aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo hemos visto con nuestros ojos.
y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna y hablamos de ella. Y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que sea mayor nuestra alegría. Palabra de Dios. Fíjense, hermanos, qué importante. ¿Por qué debemos nosotros permanecer en esta doctrina apostólica? Porque los apóstoles son los verdaderos testigos de nuestro Señor Jesucristo, los que lo vieron, anduvieron con Él, comieron con Él, los que lo palparon, lo tocaron. Por eso San Juan aquí nos está diciendo, la vida, dice, porque la vida se nos dio a conocer, hemos visto la vida eterna y hablamos de ella. Y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si nosotros estamos en comunión con los apóstoles, estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y si no estamos en comunión con los apóstoles, entonces, hermanos, andamos por otro camino. ¿Se dan cuenta la importancia de permanecer en la sana doctrina, en cuidar este depósito de la fe? Este precioso depósito de la fe. Bien, ahora vamos a ver, hermanitos, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, ¿qué dice San Pablo? Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta, palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que dice San Pablo? Manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Firmes y fieles, guardando las tradiciones que se nos han enseñado de viva voz o por carta. Significa que nosotros como católicos, como fuentes de verdad, tenemos la tradición viva de la Iglesia y la Sagrada Escritura, ¿sí? Y estas dos líneas, para poder nosotros caminar en la verdad de nuestro Señor Jesucristo y con el magisterio de la Iglesia. Así nosotros no vamos a desviarnos por otro lado. Para que así, cuando alguien venga enseñándonos otro evangelio distinto al que se nos ha predicado por 2000 años, dice San Pablo en Gálatas 1:6 en adelante, sea maldito, sea anatema. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha dejado ya esa revelación, ese depósito de la fe precioso para nuestra salvación, y el cual debe ser preservado, cuidado, protegido hasta el fin de los tiempos. Hermanitos, que Dios les bendiga.